Lidia Fossa, bienvenida a librosperuanos.com. Gracias. Es un honor y un placer tenerla bajo el motivo de la publicación de su libro Bajo el cielo de Chuquicirao. Una preciosa edición en realidad, bajo el sello de editorial Horizonte. ¿Cuál fue la inspiración original de este libro? Este libro, el tema me interesó primero por el nombre, porque desde el punto de vista lingüístico, es un topónimo problemático. Lo que yo propongo es el título del libro, justamente, el Choquicirao. Esto. Normalmente se le conoce como Choquequirao, pero si uno se pone a estudiarlo, es un término compuesto, tiene dos partes, y al principio la idea era que Choji por un lado y Kirau por el otro. Entonces han habido muchas interpretaciones a lo largo de los años y se han publicado estas interpretaciones diferentes, pero casi todas las personas que abordan el estudio de este término piensan que es quechua, pero después de todas las investigaciones he llegado a la conclusión de que es puquina aymarizado. Es complicado llegar a esto y por eso le he dedicado todo un capítulo al nombre, pero fue ese mi interés inicial. Puquina aymarizado. Sí. Ya sé. Nos hace recordar a uno de los trabajos del doctor Cerrón Palomino. Exactamente. Sí. El padre de ese capítulo, a quien lo cito, que ha sido mi profesor también en todo el artículo. Vayamos al primer capítulo. Una versión de la historia y el sitio. ¿Una semblanza? Sí. Bueno, por eso lo llamo una versión, porque yo no soy historiadora, así que poca historia puedo hacer. Pero sí, a partir de la lectura de Titu Cusi y de otras crónicas que reflejan la idea de la perspectiva de Pizarro, hago conversar a Manco Inca con Francisco Pizarro sobre el tema de Vilcabamba. Entonces, esa creo yo que es una perspectiva, digamos, un enfoque novedoso a cómo se puede entender dos posiciones acerca de un solo tema. O sea, es un diálogo contrafáctico, pero con fines de esclarecimiento. Exactamente. Ajá. Luego viene, hay un punto muy interesante. Pero me gustaría decirle por qué lo he hecho. Porque, claro, dirán, pero si Manco Inca no habló directamente con nadie, porque Titu Cusi inclusive le dictó a un español y tal, ¿no? Pero Francisco Pizarro tampoco escribió nada. ¿Por qué? Porque no sabía escribir. Entonces siempre o dictaba, o decía, o simplemente firmaba. Entonces creo que están en igualdad de condiciones. Para hacerlos dialogar. Claro. Chuquicirao en Vilcabamba. ¿A qué se refiere este punto? Bueno, es lo que le estaba explicando del sitio, ¿no? De este lugar, estos cerros, esta ubicación que tienen dentro de la zona conocida como Vilcabamba. Vilcabamba es enorme y tiene muchísimos restos arqueológicos. Lo digo porque muchas personas de vez en cuando dicen que han descubierto la Vilcabamba que buscan. Claro, porque seguramente descubren algún sitio arqueológico, digamos, poco explorado o novedoso para ellos. Pero la zona de Vilcabamba, por lo menos en el siglo XVI, era una zona desconocida. No se sabía qué había. Y la sospecha era que si el Inca quería reservarla para él, seguramente que había oro. Es una sospecha. Bueno, sí, porque los españoles pensaban que si alguien protegía tanto un lugar era porque había una mina de oro, porque ¿a quién se le iba a ocurrir proteger algo que no era valioso como una mina de oro? O sea, valioso para los españoles, no para los indígenas. Pudo haber tenido, además, otro valor que no sea el sensible, sino un valor religioso. Exactamente, eso era. Yo creo que nada en el Perú antiguo deja de ser religioso o cúltico. Todo está relacionado con el culto que desarrollan y que funciona como una argamasa. Exactamente, que une todos los aspectos y que estimula la formación de sistemas. Puede ser el sistema caminero, puede ser el sistema agrario, todo lo articula el culto. Ajá, eso hace recordar la consideración que tenían sobre el oro, que no era una cuestión meramente fisiocrática, sino una cuestión profundamente sacral. Sí, les gustaba el color, lo asociaban con el sol,
hacían joyas de esto, bueno, joyas consideradas para los españoles, ¿no? Pero hacían objetos preciados que distribuían entre ciertas personas que habían cumplido ciertos requisitos, ¿sí? Era como premios, pero no tenía un valor comercial, porque hay que imaginarnos un mundo sin dinero, ¿no? Tienen otros criterios, otra... Y a propósito de lo sacral, el capítulo 2 se llama La sacralidad de la geografía social. Sí. Un título muy sugestivo, Sí. ¿no? ¿Qué abarca este capítulo? Es que todo el sitio es así, ¿no? Este capítulo tiene que ver, si me perdona, Sí. voy a abrir el libro así, porque este es el sitio de Choquequirao. Ya. Todo esto, bueno, es una cosa esquemática, claro, ¿no? Son dos cerros, este y este, unidos por este espacio que ha sido rellenado para que se pueda transitar de un cerro a otro. Esta parte es la parte central, es el Ushnu, donde confluyen las fuerzas, digamos, y donde se hace, es como equivalente a un altar, donde se hace la ceremonia propiamente dicha, acá. Y caminando se puede llegar a esta parte, que es más o menos más que nada administrativa. No sé si se llegan a ver, pero bueno, esta es la barriga de un animal, este es el cuello largo de un animal y esta es la cabeza del animal. Estas son sus orejas y esta es su boca. No sé si lo llega a ver. Sí, y dígame, ¿y esta forma plasmada en este sitio geográfico pudo haber tenido relación con alguna constelación? Sí, exactamente, con la constelación oscura de la llama. O sea que era una cultura que reflejaba su cosmocentrismo en sus figuras urbanas. Sí, sí, creo que la intención era representar en la tierra lo que veían en el cielo. Era una especie de... Íntima como vinculación. una armonía entre lo de arriba, lo de abajo. Armonía por oposición de contrario, ¿no? Una complementación de los opuestos. Sí, También se llama, también. ¿no? Ahora, ese sería el mensaje medular del capítulo. Porque también se considera en este punto la cordillera sagrada, el Capac Ñan y los caminos. ¿En qué sentido? Como le decía, que este culto organiza toda la vida indígena, o sea, toda la vida pensando indígena en el espacio inca. El Capac Ñan viene a ser algo así como la columna vertebral. Ya. ¿Por qué? Porque si se acuerdan los estudios que se han hecho sobre los psiquis o cejes, estas eran líneas que salían de un centro, considerado sagrado también. Había un centro en el Cusco que era el modelo, y este modelo se iba repitiendo en diferentes ubicaciones. Las ubicaciones no son arbitrarias. Todo en este sistema está medido, pensado, hecho con el mínimo cuidado. ¿Nos está tratando de decir que había un alto desarrollo de las matemáticas andinas? Muchísimo, sí. Y de la observación del Matemáticas, cielo. geografía, astronomía, ingenierías, por supuesto. Porque también se insiste mucho en que era un espacio ritual. Sí, todo. El capítulo 3, Quizás es un poco difícil imaginarnos ahora una Sí. cultura de ese tipo. claro, sí, porque somos una cultura profundamente secular, Sí, de espaldas a lo divino, ¿no? Entonces, el capítulo 3 se llama el nombre del sitio. Y aquí hay aspectos muy interesantes. La toponimia, y aquí vamos a Puquina Aymarizado. exacto. Esta palabra de Puquina Aymarizado Sí. nos hace pensar que los sabios andinos o los sabios de los incas tenían una extracción profundamente vinculada a la cultura tiahuanaco. Bueno, la cultura tiahuanaco ya para esa época ha desaparecido, Claro. pero, bueno, primero decirle que en este sitio se han desarrollado varias culturas, no es solo inca, y tiene gran profundidad histórica y lingüística. Eso significa que muchas culturas diferentes han poblado el mismo sitio y sus lenguas o se han superpuesto o han coincidido, mejor dicho, han existido coetáneamente.
y eso hace justamente, eso se refleja en el nombre, ¿no? Por eso se habla de este Puquina aymarizado. El Puquina aymarizado. Los incas fueron los que generalizaron el quechua. No, No. no, los españoles. Ah, los españoles. Es un dato muy interesante para comprender la idiomática de los Andes. Sí, Sin embargo, el Puquina aymarizado nos hace pensar que el Puquina era el idioma de los incas. sí. Y por eso sus investigadores, sus sabios, sus amautas, desarrollaban este estilo de expresión. Bueno, se habla de una lengua secreta de los incas, pero no sé si era tan secreta o no. La cosa es que se hablaba, o sea, la hablaban en un pequeño, no ni tan pequeño círculo de personas que estaban relacionadas con los incas. Los altos funcionarios que ellos nombraban y los que estaban debajo de estos altos funcionarios, los jueces, varios, ellos hablaban, casi todos eran bilingües, porque había que hablar la lengua, digamos el Puquina, que vendría a ser la lengua de los incas, y las lenguas que se hablaban en cada región, porque no hay que olvidarnos que el mapa lingüístico del Perú del 16, antes de que se reestructurara todo, es un mapa muy complejo porque tenía, como le digo, muchas lenguas coexistían porque pertenecían a grupos étnicos que vivían juntos, o que estaban los mitmas que hablaban otras lenguas y que se asentaban en diferentes lugares, o sea que había como que varios conglomerados que habitaban con su lengua particular, que habitaban en el mismo espacio. Entonces no se puede hablar de aquí, no se puede decir que aquí hablaban esta lengua y aquí esta otra. Generalmente el espacio era multilingüe y multiétnico. Sin embargo, el Puquina aymarizado pertenecía a la élite incaica. Puede decirse que sí, pero yo no lo haría así tan tajantemente. Lo que pasa es que cuando dos lenguas se superponen y hay una que representa cosas importantes para el segundo grupo, esa lengua pervive. Entonces se muestra de alguna manera. Entonces si el Puquina es la base, que creo yo que es la base, luego viene un grupo aymara y toma esas palabras importantes, básicas del núcleo axiológico, digamos, y las usa, las acomoda y las usa. Entonces, cuando estudiamos el Puquina, siguiendo a Cerrón Palomino, por supuesto, casi siempre las palabras que se refieren a cargos importantes están en Puquina, y mucha toponimia está en Puquina. ¿Y qué significa en su investigación el nombre de Chuquicirao? Significa, choji significa algo preciado, algo extraordinario, el sumum de algo. Y Kirao significa coca. ¿Y ahora cómo explica esa combinación? Es que hay un mito que dice que una llama le robó la semilla de coca al sol, cuando el sol estaba borracho. Quiere decir que cuando el sol estaba medio inmóvil. ¿Y cuándo está el sol inmóvil? En el solsticio. Ajá. Tiene que ver profundamente con los conocimientos astronómicos. Sí, todo está relacionado. Y esta semilla de coca la traen a la tierra para que la humanidad se alimente. Y justamente el capítulo 4, final, se llama La astronomía y el mito. Sí. ¿No? Sí. Y ahí se va a hablar del corpus mythicus. Sí. ¿En qué consiste el corpus mythicus? Es una una enumeración de los mitos más importantes que han llegado hasta mí, ¿no? Que tienen que ver, casi todos tienen que ver con la astronomía. Y en ese sentido, Ahí está el que le cuento de la llama que se robó la semilla. Y esta llama, ¿cómo ha llegado hasta el Sol? Por la Vía Láctea. O sea, es la llama de la constelación oscura que cuando la Vía Láctea se mueve, llega hasta el Sol, luego desaparece y regresa, ¿no? Entonces, en este solsticio, cuando ha llegado hasta el Sol, ahí le ha podido robar, pero con la ayuda de la Luna. No ha sido tan fácil. muy interesante. Es casi inevitable que se le haga la siguiente pregunta. Siendo tan importante en Chuquicirao las constelaciones celestes, ¿habría algo que pensar sobre Huiracocha en los incas?
¿Por qué Huiracocha? Porque se supone que Garcilaso cuenta la importancia que tuvo esta divinidad, o Pachacamac, también llamado Pachacamac. Ya, no he encontrado ninguna relación con ellos. No. Ninguna. Ahora hay un punto, sí, hay un punto que se llama instrumentos astronómicos prehispánicos. Sí. ¿No? Sí, aquí hay una anécdota que me parece muy simpática y tiene que ver con la transdisciplinariedad por la que yo abogo y propongo que todo estudio se haga de manera interdisciplinaria o transdisciplinaria. Y es qué sucede cuando un físico entra al Museo Larco. Este señor pasa por los pasillos y encuentra que en una vitrina hay un collar realmente hermoso. Y este collar tiene una cuenta que será pues como de este largo, una cuenta translúcida. Pero este señor se fija en esto, porque es físico, y le pide a la administración del museo si la puede estudiar y que la quiere ver, o sea, tocarla. Y resulta que esta pieza es una lente de aumento. Y pensamos que con este tipo de objetos, que ni siquiera sabemos de qué forma tienen, podían perfectamente utilizarlo como una luna de aumento para ver el cielo o otras cosas. Interesante, algo así como el antecedente del telescopio de Galileo. Sí. ¿Otro instrumento que me valga la pena mencionarlo? Sí, usaban unos platos muy pulidos que los muestran como platos en los museos, ¿no? Pero estos platos servían como para reflejar las estrellas. ¿Okay? Entonces, de acuerdo a la ubicación de la estrella, o sea, cuando la estrella llegaba a estar encima de este plato que tenía un lugar fijo, había llegado un día o una noche X o Y. Ahora, fíjese que estamos hablando del cielo nocturno, que es muy importante porque pienso que las ceremonias en Choquequirao se hacían tanto de día como de noche. Y creo que principalmente de noche, porque ahí es cuando se ve la Vía Láctea y las constelaciones oscuras. Claro, claro. Ahora, tenemos que imaginarnos un mundo sin luz eléctrica. Por tanto, sin sin dinero. Sí, totalmente diferente. Otro aspecto que acaba usted de mencionar y que llama a reflexionar son los astrónomos nocturnos y los astrónomos diurnos. ¿Serían los mismos? ¿O pertenecerían a un culto distinto? Los diurnos al sol y los nocturnos a las estrellas. O a la luna, sí, podría ser. Porque tenían año solar y año lunar. Y tenían unas paredes alineadas de tal manera, y estas paredes tenían como objetos incrustados que permitían ver la hora, según la posición del sol. O sea, había muchos elementos que no los hemos podido identificar hasta ahora, que los ayudaban a entender qué pasaba ahí arriba. Y lo que pasaba en el cosmos era importantísimo para lo que pasaba en la Tierra. Yo creo que tenían un sistema de predicción muchísimo más fino que lo que tenemos hoy. ¿Qué antigüedad tendrá Choquequirao? Quizás más de 1000 años antes de Cristo, pienso. Más de 1000 años. Sí. Sí ha tenido 3 o 4 ocupaciones sucesivas. Ya. Ahora, Choquequirao recién se está explorando. Choquequirao recién se le ha retirado el 30% de la maleza. Así que hay muchísimo más que ver. Lo cual nos remite nuevamente a sus palabras iniciales, que otras culturas anteriores a los incas fueron las que desarrollaron Choquequirao. Sí. Nada se ha hecho al final. Todo es como o sea, van construyendo sobre los demás, ¿no? Quería mostrarle una foto que está por ahí con más atrás, creo. ¿Constelaciones? No, los andenes con las llamas hechas en mosaico. Los cuales son muy interesantes porque... Son fascinantes porque muy pocas veces, creo que es la única vez, que se ha visto un mosaico de ese tipo a lo largo, de la cultura inca. Y algunas personas, yo pienso que eso es chacha, ¿no? Chachapoya. Algunos piensan que no, pero los chacha
Siendo así, siendo de los Chachapoyas, Sí. lo cual entonces implica una reconceptualización de la dinámica de las culturas andinas. No sé, quizás eran mismas. No se sabe. Pero ojalá que lo encuentre, porque estos pequeños andenes, ¿qué cosa se sembraba ahí según yo? Sí. Era la coca. Pero esta coca súper especial que era para rendirle culto al sol. Ya. Y los mitmas generalmente se trasladan, son expertos en sembrío de coca. La hoja sagrada Sí. de la cultura andina. Y si se ven ahí están. ¿Y si se ven? Si se mira cómo están ubicadas, esto es mosaico, ¿no? O sea, han tallado piedra blanca al tamaño que necesitaban y la han incrustado en la pared. Esto no se ve normalmente en el mundo andino. Lo cual es muy singular, ¿no? Muy singular, efectivamente. Entonces, usted ve como gradas, Efectivamente. ya esas gradas son andenes, y ahí se sembraba esta coca. La hoja sagrada. Sí. Hemos hecho un Entonces, recorrido. Esto confirma que la llama tiene mucha importancia acá. Habían corrales también, seguramente para las llamas que iban a ser sacrificadas, y seguramente que tenían que ver con la selección genética para tener llamas de cierto color, para ciertas ceremonias y para ciertas épocas. Una importancia cosmológica, Sí. claro. Hemos hecho un recorrido bastante veloz de su importante obra en el estrecho tiempo. Si quisiéramos apretar en una breve síntesis cuál es el aporte fundamental de la obra, ¿qué podría decir? Yo lo que quisiera es despertar la curiosidad entre los estudiantes y los profesionales de la arqueología, de la historia, de la lingüística, etcétera, para que investiguen más. Esta es solo una pequeña pieza de un enorme rompecabezas que se llama Perú Antiguo. Si cada uno de nosotros se ocupa de una pequeña pieza, entenderemos y conoceremos qué cosa es el Perú y qué cosa fue el Perú. Y cuando hablo de Perú antiguo me refiero al Perú de los incas, ¿no? Con toda esa extensión. Sus palabras tienen un tono de reivindicación cultural. Sí. ¿En qué sentido y por qué? ¿Por qué esta reivindicación? ¿Siente usted que nuestra cultura andina está subvalorada? Sí, totalmente. ¿Y fue subvalorada por la conquista occidental? Sí, ¿Y lo sigue siendo? sí, ¿Y tiene importancia la reivindicación global? me parece básico. Creo que este mensaje fundamental es el que permite concluir la entrevista. Doctora Lidia Fossa, ha sido un placer enorme tenerla en estas Encantada. pantallas. Gracias.